Una tuya. ¡Viva la lucha del mototaxista metropolitano! ¡Viva la Confederación Mototaxista del Perú! ¡Viva la Confederación Mototaxista del Perú! ¡Viva la Unidad Mototaxista del Perú! ¡Palmas, compañeros! ¡Palmas de unidad! ¡Palmas de combate! Así mismo también por el impulso y conseguir sobre todo los objetivos que nos hemos trazado. Debemos manifestar, informar que el día 10 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Mototaxistas y los acuerdos de esa Asamblea Nacional han sido firmes en considerar que el proyecto principal de la Confederación de Mototaxistas del Perú es forjar la unidad en todo lo largo y ancho del territorio nacional, compañeros. Asimismo, se ha aprobado por unanimidad poner como bandera de lucha el proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en el Congreso de la República. Esa bandera de lucha es la que hoy enarbolamos en esta movilización y que ha de resolver definitivamente los problemas más cruciales que venimos afrontando en los últimos 20 años de ser mototaxistas. En ese sentido, en esa asamblea se aprobó esta movilización. Cuando los enemigos, cuando los traidores, cuando aquellos que fueron expulsados de este seno institucional por inmorales, por corruptos, por arregladores, fueron expulsados de esta institución, fueron a construir, a inscribir en registros públicos una confederación, pseudo confederación, con nombre similar a la nuestra. Mientras nosotros que durante 20 años venimos llamándonos Confederación de Mototaxistas del Perú, para sorprender, para confundir a todos nuestros hermanos mototaxistas, el año pasado inscribieron una confederación denominada Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú. Es decir, le aumentaron la palabra nacional y con eso han pretendido confundirnos, compañeros. Pero afortunadamente sus dirigentes están claros, conocen de quién se trata, saben que esos dirigentes del ayer nos traicionaron permanentemente, arreglaron bajo la mesa y tuvimos que afrontar las duras consecuencias que hasta hoy tenemos que estar en estas calles. A esos traidores, compañeros, hoy día le hemos dado una gran lección, porque ayer pretendieron a toda costa simular que se trataba de nuestra marcha, sacaron su banderola con el mismo nombre, se llamaron mototaxistas, pero asistieron solamente 50 mototaxistas que han sido sorprendidos. A ellos no los culpamos, porque han sido sorprendidos. Pero a estos traidores hoy día han recibido una cachetada, compañeros, con esta tremenda e impresionante convocatoria. Congreso con los nuevos congresistas que resuelven de manera integral los planteamientos del mototaxista peruano. Por eso, compañeros, estamos aquí en camino. Esa es la única. Aquí en Agencia de Noticias de Lima, el día de hoy, martes 4 de febrero. Hemos tenido un pequeño preámbulo de una movilización gigantesca de los mototaxistas de hace más de 10 años atrás.
En su momento vamos a ver en qué fecha fue esta gran movilización. Justamente comenzamos con nuestros programas en Agencia Social Lima, invitando a personalidades que tienen que ver hoy en la actualidad con el contexto político y las elecciones de 2026 que ya se avecinan. Ustedes deben saber que ha habido una encuesta política de parte del CIPAC, donde señalamos que más del 52% no define todavía su voto. Sin embargo, Ipsos sacó otra encuesta en la cual también señala en el mes de octubre, señala que el 47% no precisa su voto. En el mes de julio del año pasado, señala que más del 53% no define su voto. Y ahora en el mes de enero, Ipsos sacó otra encuesta que dice 30% blanco viciado y 14% no precisa su voto, y 9 otros candidatos. Quiere decir que son más del 55% del electorado peruano no define su voto. Por eso, amigos, el día de hoy habíamos hecho una comunicación de que íbamos a hacer una excelente entrevista con uno de los nuevos partidos inscritos en el Perú y que a la vez también tiene un gran líder que justamente representa a este video como preámbulo que hemos puesto. Nos referimos al doctor Ricardo Alberca Jara. Él en ese momento era dirigente, hoy es un profesional excelente con muchas capacidades, pero más aún, es el presidente del partido político Comunidad Política Inca Perú. Y él también está hoy en la actualidad, ya con este partido, en campaña a ser presidente de la República. Vamos a tener las impresiones del doctor Ricardo Alberca Jara. Doctor, con la cámara de Agencia Social Lima. Muy buenos días, amigo Mario, muy agradecido por la invitación una vez más a tu espacio, desde donde se transmiten las últimas novedades, las noticias, el acontecer, la coyuntura y también las nuevas propuestas como las nuestras que por este medio podemos llevar a todos tus oyentes. Bien, doctor Ricardo Alberca. En realidad para nosotros es algo impresionante que dentro de los 60 partidos que están en el cubileteo de la política peruana, 40 y tantos ya inscritos, ustedes también ya en este proceso, sepa usted que son 52% de la población peruana, según la encuesta de Ipsos, señala de que los partidos no quieren elegir, la ciudadanía no quiere elegir a los partidos que están en el Congreso de la República. No quiere un candidato que esté en el Congreso de la República ni en el Ejecutivo. Y precisan que deben ser candidatos nuevos o partidos nuevos. Ustedes en este proceso, doctor, ¿qué opinión tienen sobre la coyuntura política que vive el país actualmente? Bueno, como lo hemos dicho siempre, estamos arrastrando una crisis permanente que viene desde hace 200 años en nuestro país. Esta situación a la que hemos arribado ahora en esta generación que nos toca vivir, arroja cifras que en verdad las encuestadoras, con el respeto que me merecen, considero particularmente que no reflejan del todo la realidad. Porque uno que camina por las calles, uno tiene amistades, tiene familia, tiene espacios gremiales, sociales, y la mayoría de la ciudadanía, yo diría más del 90% de la ciudadanía, está asqueada de la forma en que se hace política, está con muy pocas esperanzas de poder encontrar un ápice de solución o de expectativa de solución a los problemas cruciales que atraviesa el país en ninguno de estos partidos que hoy están inscritos, y tampoco, en realidad también tiene poca fe, incluso en las nuevas organizaciones políticas que se están ya presentando en la arena, en el escenario. Es por eso seguramente la gran tarea nuestra va a ser esa gran tarea de poder comunicar a la ciudadanía cuál es el contenido político que nosotros vamos a presentar,
cuáles son los argumentos, las fundamentaciones de cada propuesta que vamos a lanzar a fin de resolver esto que como ciudadanía nosotros también entendemos. O sea, si bien es cierto, las encuestas por un lado pueden plantear estos resultados, nosotros consideramos que la mayoría de la sociedad no tiene ninguna esperanza ahora en la política, en la forma como se hace política actualmente y en los partidos que la representan. Bien, doctor. Mire usted, actualmente, sí, el escenario de la política está bastante confuso y muy complicado. Mírese, hace pocos días el señor López de Aliaga lo trae a un señor que dice que le ha designado presidente de Venezuela, Edmundo González, como unos y platillos. La presidenta de la República lo agasaja ese señor Edmundo González. El Congreso de la República sabrá ese Edmundo González. Ellos son los que le han ratificado ser el presidente de la República, pero de repente el presidente de Estados Unidos va y lo reconoce al presidente Maduro. O sea, un gran traspiés. Ellos han traído de Estados Unidos. ¿Qué le parece esta actitud de los políticos peruanos? Bueno, me parece irresponsable, digamos, ocuparse de asuntos que corresponden a procesos propios en cada país. En nuestro país tenemos problemas precisamente más bien que resolver, como los problemas de inseguridad ciudadana, el problema de la pobreza, el problema del desempleo, la desocupación, el problema de la educación en la cual estamos llevando a nuestros jóvenes a la desesperanza, a la frustración, porque no se está generando las oportunidades para la realización de sus proyectos de vida. Están abandonados nuestras comunidades, hay un caos en nuestro país que merece la atención del gobierno, de la clase política, de los líderes, destacados de nuestro país, pero no vemos nada de eso en verdad, ¿no? Lo que estamos viendo es un poco de show, un poco de querer subirse, no sé, a las coyunturas internacionales, y creo que tenemos que atender primero nuestros problemas nacionales, que es a donde todos tenemos que mirar y preocuparnos. Así es que esa es mi opinión y por lo tanto considero, pues, amigo Mario, que como lo vengo diciendo, hay que ocuparnos de los asuntos internos, que es lo que más requiere de nuestra atención. Hay problemas gravísimos que atender y consideramos que toda la clase política tiene que estar totalmente enfrascada, interesada, orientada a resolverlos. Efectivamente, Ricardo, yo afirmo tu criterio muy certero, porque en realidad la clase política se preocupa en otros países, Edmundo González y muchas cosas más, y trastabillan, caen al suelo porque Estado reconoce a señor Maduro en sus negociaciones y no se preocupan por la situación interna del país. Efectivamente. Otro tema importante, estimado doctor Alberca, es el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Usted, hemos visto en un video previo, usted ha sido dirigente popular, social de los mototaxistas, que en realidad es un gran sector en la política del Estado peruano. Generan mucho autoempleo y generan también la relación con el desarrollo económico, porque son los que llevan a los trabajadores autoempleados los paquetes de productos, tanto para los mercados, en fin. Pero ellos son víctimas actualmente de la inseguridad, del sicariato. Hemos visto hoy en la actualidad muchos mototaxistas ser asesinados, en fin. ¿Qué opinión le merece eso, estimado doctor Alberca? Mira, cuando yo era dirigente en ese entonces y estaba, bueno, porque mi trayectoria como dirigente ha sido ser primero dirigente de base, ¿no? Y ser dirigente de base significa ser presidente de una asociación o gerente de una empresa, ¿no? De transportistas en vehículos menores. Lo segundo es escalar a ser representante distrital, que también lo he sido. He pasado por la dirigencia provincial, por la dirigencia departamental, hasta convertirme en dirigente nacional. En el video que hemos podido ver, ya estuve yo a más o menos a los 30 años, que había acabado también justo mi carrera de Derecho,
y era el líder nacional del sector del transporte. Entonces nadie como nosotros, que hemos estado en cada nivel de la realidad nacional, conocemos lo que se sufre por la desidia, por la inoperancia, por la ineficacia de los gobiernos de turno. En su momento, lo que nosotros sufríamos era el pandillaje pernicioso a gran escala. Y sabíamos desde entonces que ese problema, que el pandillaje iba a escalar en el tiempo, a convertirse a delincuentes más avesados, a sicarios, a extorsionadores, digamos, a organizaciones criminales, que finalmente es lo que ha ocurrido. Es lo que ahora precisamente estamos viviendo. Esos pandilleros del ayer hoy son los grandes extorsionadores, los grandes delincuentes, los dedicados al sicariato, los que están detrás de esto, utilizando incluso a menores de edad. En su momento los mototaxistas sufríamos el problema del pandillaje y ahora están sufriendo digamos, el golpe de lo que es la extorsión. No hay empresa de mototaxi, no hay asociación de mototaxi que en el Perú no esté pagando cupo. No hay ahora, no solamente extendemos eso a los mercados, extendemos eso a las bodegas, extendamos eso a las empresas de transporte mayor, ¿no? Que son las rutas urbanas. Extendemos eso a cualquier tipo de negocio y profesión ya incluso, o cualquier actividad económica en el campo, como hemos visto hace poco en la noticia, de un ganadero, de otro pequeño agricultor, de ciudadanos ya que con las justas también sobreviven y que tienen que pagar cupos, que tienen que pagar extorsión, y si no, le secuestran a la hija, lo matan, lo entierran y acá no pasa nada, ¿no? Y mientras tanto estamos ocupados en otras cosas desde el gobierno, menos de atender el problema que corresponde atender, que es la inseguridad ciudadana. Entonces, nosotros que hemos sufrido y seguimos sufriendo esta situación, que conocemos de cerca lo que sufre la ciudadanía, compartimos plenamente el malestar, el rechazo, y es por eso que en su oportunidad, a lo largo de los años de nuestra juventud, empezamos a construir un camino diferente, porque lo gremial se termina en la avenida Bancay. Lo gremial se acaba cuando dependemos de la clase política. Lo gremial y lo social termina cuando las soluciones que queremos dar dependen de otros para poder resolverlo. En ese momento uno dice, si yo como dirigente nacional tengo estas problemáticas del sector transporte, ¿qué problemas tenían en ese tiempo, por ejemplo, los cocaleros? ¿Qué problemas, por ejemplo, tenían los agricultores, las comunidades campesinas afectadas por la minería? ¿Qué problemas tenían, digamos, los pescadores, los mercados, los ambulantes, etcétera, que no eran resueltos, que tenían que depender de personas, de 130 sujetos en el Congreso de la República, que no representan ninguna realidad del país? Ninguna realidad representan. No hay en un poder del Estado ninguna de las realidades de nuestro país. Nadie sabe, nadie representa la realidad del pescador, del ganadero, del agricultor, del transportista, digamos, del comerciante, del ambulante. Nadie representa nada. Ese es un problema político que tenemos hoy de carencia de representantes. Por eso es que no se puede conocer la realidad nacional desde el gobierno, desde el Congreso de la República. Para ellos están muy bien, ellos están con su guardaespaldas, con buenos sueldos, gozan pues digamos ya de las prerrogativas que otorga digamos el ejercicio del poder, pero no conocen lo que está ocurriendo en el país, están viviendo en otro planeta, por decirlo de alguna manera, mientras que nuestro país, nuestra ciudadanía está pasando, como se diría, una terrible situación que es alarmante y que amerita pues hoy tener soluciones. Por eso, Mario, es que en su momento dijimos, esto no puede depender, esta lucha no solamente puede ser y tiene que ser puramente social y gremial. Se tiene que empezar a construir una institucionalidad política desde nuestros pueblos, que represente a nuestra historia, que represente nuestra cultura, que represente nuestra sabiduría, que represente nuestra espiritualidad milenaria, que represente nuestras realidades, nuestras necesidades
Y por eso es que nació el proyecto de construir esta gran comunidad política, hoy denominada Inca Perú. Y nos ha costado muchos años construir todas las bases teóricas, las bases filosóficas, las bases ideológicas, las bases programáticas. Y sobre esto ahora hemos recorrido el país, convocado a la ciudadanía. Yo estoy totalmente agradecido, feliz, contento, no me quepa en el pecho el orgullo que tengo de nuestra ciudadanía que se ha puesto el pecho y ha dicho, hermano, acá en mi casa, que funcione el local del partido. Yo armo acá un comité provincial para que venga el jurado, para que lo revise, pase. Nuestra organización política, Mario, no ha ido por el país alquilando locales, porque recursos no tenemos. Plata no hay en Inca Perú, pero hay voluntad, hay conocimiento, hay sabiduría y hay determinación para atender los problemas como se tienen que atender. Y eso la ciudadanía ha sabido recibirlo, acogernos, integrarse al proyecto y conforme lo ha verificado el Jurado Nacional de Elecciones, somos tal vez uno de los únicos partidos en todo el país que verdaderamente se viene construyendo desde nuestros pueblos, con nuestros pueblos y tenga la seguridad que también será para nuestros pueblos. Esta realidad nos ha conducido justamente ante la falta de soluciones a las crisis, a los problemas, a la crisis política, a la crisis económica, a la crisis social, la crisis de seguridad en el país y otros tantos problemas que hay en el país, nos ha conducido a hoy presentar un proyecto político. Porque nosotros quisiéramos, nos hubiésemos querido quedar como dirigentes o como luchadores sociales nada más, y quedarnos ahí o ejerciendo la profesión y ya. Pero alguien tiene que empezar a hacer las cosas para que cambien el estado en el que nos encontramos. Y a eso nos estamos ocupando, a eso nos estamos dedicando en estos momentos. Interesante su trayectoria y a la vez también las actividades que han desarrollado. Ahora vamos a entrar a este punto que es el punto crucial de esta entrevista, doctor Alberca. Decíamos nosotros las encuestas. Las encuestas, bueno, lo ponen a muchos candidatos. Keiko 3%, Pedro Castillo 2.5%, no está postulando, Lopecha 2.5%, sucesivamente tenemos Johnny Lescano. O sea, nadie pasa el 3-4%, nadie. 52%, y nosotros lo hemos hecho 52% no tiene candidato. Eso lo ha ratificado, eso dice más, todavía aún dice que no quieren candidato del Congreso de la República, no quieren a esos partidos, quieren partidos nuevos, candidatos nuevos. ¿Qué cosa propone ahora usted ya como candidato presidencial en esta etapa del partido político Comunidad Inca Perú, doctor Alberca? ¿Cómo está el escenario? ¿Cómo ve usted sus propuestas y cómo lo va a coger la población? Bien, bueno, hemos dicho que nosotros estamos aquí para resolver lo que no se ha podido resolver en 200 años. Estamos aquí para resolver la integralidad de los problemas y no solamente una área. Estamos aquí para atender el todo, para poder salir de este lastre en el que nos encontramos, de esta obstrucción en la que nos encontramos y no podemos hasta ahora despegar como corresponde. Para resolver esta problemática hemos hemos propuesto digamos un contenido de 10 ejes de políticas de Estado que ya están siendo volanteadas por todo el país, están siendo difundidas a través de las redes sociales. Estos 10 ejes de políticas de Estado están dirigidas a resolver toda la problemática nacional. Estos 10 ejes de Estado nos van a conducir, en primer lugar, a alcanzar un desarrollo nacional simétrico. En segundo lugar, la calidad de vida, la calidad humana y excelencia social. En tercer lugar, a la moralización, la industrialización, la modernización y el escalamiento al primer mundo. Esos 10 ejes van a ser debidamente desarrollados punto por punto, oportunamente. En este momento estamos colocando esos 10 columnas, esos 10, digamos, en efecto, ejes sobre las que va a girar el planteamiento de la comunidad política Inca Perú, y cada eje definitivamente
en su interior, en su fundamentación, en su desarrollo, va a ir explicando cómo vamos a ir resolviendo uno por uno los problemas que tiene nuestro país. Me decía 10 ejes. ¿Puede de repente señalar esos 10 ejes, de repente sintéticamente, doctor? Bueno, el primero es el retorno a nuestro eje y proyecto histórico milenario. El número 2 es la moralización nacional. El número 3 es la transformación nacional. El número 4 es la industrialización nacional. Número 5 es la modernización nacional. Número 6, el desarrollo nacional. Número 7, la prosperidad social. Número 8, derechos históricos y comunidades originarias. 9, ecología y biodiversidad. Y 10, fraternidad y universalidad, con todos los pueblos y naciones del mundo. Esos son los 10 ejes. Podría de repente ahondar en el primero, que es importante entenderlo. ¿Por qué hablamos de un retorno a nuestro eje y proyecto histórico milenario? Para nosotros resolver toda esta problemática, tenemos que regresar a nuestra esencia, a quienes somos y hemos sido siempre por miles de años. Eso significa nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de pensar y nuestra propia manera de hacer nuestra historia en la humanidad. Porque solamente a través de ello vamos a poder edificar una nación auténtica, que no sea la copia, que no sea el plagio, el calco de ninguna otra nación del mundo. A través de ella podemos construir una nación ética, de correcto, justo y exacto proceder ciudadano, como lo hemos sido por miles de años. Solo a través de esta podemos construir una nación moderna, que significa la renovación e innovación permanente de nuestros modos de vida, que es la investigación, generación y adopción de la tecnología y su uso intensivo y extensivo a todos los sistemas productivos, extractivos, transporte, almacenamiento, distribución, etc. Solo a través de esto podemos alcanzar la universalidad, es decir, poder aportarle a la humanidad desde nuestra particularidad, desde nuestra diversidad, desde nuestra pluralidad, desde nuestra multietnia, poder diferenciarnos en el resto del mundo, ser un aporte para la humanidad y también complementarnos con los aportes que da el resto de la humanidad. Eso significa retornar a nuestros ejes milenarios, porque nosotros por miles de años no hemos querido construir una nación asemejándose a otra. No hemos querido construir una nación de violencia, de guerras, de asesinatos, de matanza. No hemos querido construir una nación, digamos, precaria, en atraso, en desgracia, en atraso. No, hemos construido por miles de años una nación moderna. Recuérdese que nuestra civilización, cuando fue interrumpida, era una de las civilizaciones más desarrolladas de la humanidad. Y nosotros vamos a retornar a ese eje histórico, a nuestro proyecto milenario, para poder emprender a partir de ahí un proceso civilizatorio auténtico. Bien, doctor. Y ese es el primer punto, ¿no? ¿Tienes un segundo punto más, creo? Bueno, son 10, como te decía. Podríamos de repente abordar otra prioridad que tengan. Lo que es la moralización, ¿no? La moralización implica, hoy estamos viviendo, por ejemplo, el problema de la inseguridad ciudadana. Cuando nosotros hablamos de la inseguridad ciudadana, a veces la persona dice, ¿qué tiene que ver los valores, la ética para poder controlar el problema que es álgido y no hay? No, es que van a tener que escuchar, vamos a tener que entender por qué es importante hablar de los valores, de la ética y la moralidad. Si nosotros analizamos hoy día todas las formas de violencia que estamos viviendo, esas formas de violencia, ¿cómo se manifiestan?
robo, hurto, arrebato, ¿no es cierto? Agresiones, violaciones, criminalidad, secuestro, extorsión. Todas esas, y corrupción, dicho sea de paso. ¿Todas esas no son acaso inconductas sociales? Y uno hay que entender entonces, si eso es una inconducta social, ¿qué cosa es la conducta? Y la conducta es, digámoslo, la forma habitual como se conduce el ser humano. Para haber llegado a la habitualidad, esa persona primero tuvo un comportamiento que no fue advertido y corregido en su oportunidad, pero antes de eso incluso tuvo una actitud. Por eso es que cuando nosotros llegamos ya a estas formas de delincuencia, este problema ha empezado primero con un problema de actitud que no se ha detectado tempranamente en la niñez, incluso ahora en la adultez. Porque el problema de actitud es la predisposición que tiene la persona para romper las reglas sociales, para no acomodarse a las reglas sociales, para, digamos, no respetar la sana convivencia ciudadana. Esa actitud, cuando se detecta, debe ser rápidamente reorientada. Nuestro sistema estatal tiene un sistema, nuestro sistema educativo, nuestros sistemas institucionales, nuestras formas sociales. ¿Acaso tenemos un sistema de rápida detección y reorientación de toda actitud que esté dirigida a romper, digamos, los órdenes establecidos de la sana convivencia? No, no hay. Entonces, cuando eso no se advierte, la persona pasa a su ejecución. De esa actitud que tiene, pasa a la ejecución. Eso se llama comportamiento. Asume una conducta transgresora. Cuando eso no es corregido, porque ahí ya no estamos hablando de que hay que reorientar, ahí se tiene que corregir. ¿Hay un sistema acaso de corrección en el país? El Poder Judicial, la Fiscalía, únicamente se encarga de la parte del incumplimiento de la ilegalidad. Pero nadie está haciendo un control moral de la ciudadanía en nuestro país para resolver y prevenir justamente para no llegar a su siguiente nivel. Ese comportamiento, cuando no se corrige, se hace habitual. Y cuando se hace habitual, se habla de conducta. Y esa conducta, ya lo hemos dicho, se manifiesta en todo tipo de desorden social, de inconducta social, de todo tipo de violencia y corrupción que hoy estamos viviendo. Si nosotros entendemos que eso es el problema, la solución tiene que plantear precisamente una moralización nacional, porque la única forma de controlar la conducta del hombre es a través de la fuerza de su propia conciencia. Nadie, señor, aquí nadie, ni la policía, ni la ley, ni nada, puede impedir que un ciudadano haga una cosa u otra cosa si le da la gana. La única manera de controlarse, de controlar la conducta del hombre, es a través de la fuerza de su propia conciencia. Pero no estamos formando la conciencia, la inteligencia moral en la ciudadanía. No estamos formándolo en la niñez, no estamos formándolo en la juventud y no estamos hoy corrigiendo en la ciudadanía adulta. Por eso es que la moralización nacional es un proceso sociocultural que está dirigido a, digamos, a llevar adelante un proceso de asepsia y limpieza espiritual, un proceso de limpieza y pulimiento social. Es la eliminación de toda conducta antivalórica, antiética, antimoral, para poder corregir y reorientar el comportamiento, la conducta. Y esto implica, pues, obviamente, dirigir de paso toda una revolución moral. Y revolución moral significa la insumisión, el rechazo y rebeldía social a toda conducta, a toda desmoralidad, amoralidad, inmoralidad, deshumanidad e inhumanidad que se ha empezado a institucionalizar, que se ha tomado como algo normal, como algo común. Frente a eso, nosotros nos declaramos en rebeldía y vamos a movilizar a la sociedad y movilizar toda la estructura, sistema estatal para poder reorientar la conducta de la ciudadanía hacia lo que corresponde a, digamos, conducirse. Digamos, ustedes van a hacer lo que es movilizar lo que es la participación ciudadana, es lo que concretamente estamos entendiendo. Por decir, por ejemplo, ¿cómo
moralizar o cómo controlar la gestión de la policía, por ejemplo, ¿no? Vemos que la policía actúa bajo sus reglas, implementa, no hay nadie quien lo controle a la policía. Puede haber asambleas ciudadanas donde haya cada 3 meses un control de los comisarios, por decir así. A ver, tenemos en primer lugar que declarar en emergencia el sistema moral y seguridad ciudadana nacional. Esta declaración en emergencia significa declarar en emergencia precisamente la estructura moral como primer punto y como segundo punto el sistema nacional de seguridad ciudadana. ¿Con qué objetivo? Con el objeto de organizar, como bien lo has dicho, la participación de la ciudadanía, disponer del sistema y estructura institucional, ¿no? El financiamiento y conocimiento que se debe reunir para hacer frente, para hacer lucha contra la inseguridad ciudadana. Eso significa, por supuesto, una serie de medidas, porque hoy estamos viviendo prácticamente un conflicto interno con la criminalidad organizada y tenemos que ir ahora más que nunca hacia una pacificación nacional para terminar, para acabar de una vez por todas y para siempre con todo vestigio de criminalidad que hay en nuestro país. Pero doctor, acá hay una cuestión, una contingencia. Usted ve que muchas veces de parte de la propia policía se ha visto. La próxima semana vamos a sacar un evento, unos temas acá sobre seguridad ciudadana, porque estoy acumulando un montón de información, que de altos mandos, por ejemplo en Trujillo, de la misma policía regional, están metidos en todo el tema de la delincuencia, cuidando a los señores criminales, y ellos son los que les vendían. Eso no solamente pasa allá, ha pasado acá en Puente Piedra. Encontramos policías alquilando armas, acompañando las acciones de los delincuentes. Bien, una moralización, pero ¿cómo actuar sobre ese proceso? A ver, un tema. Bueno, una de las medidas, entre muchas que se han establecido en el programa, una de las medidas para responder a qué hacer es que justamente se va a tipificar los delitos de corrupción como delitos de traición a la nación. Así es que mucho cuidado, funcionario público, mucho cuidado, servidor público. Los delitos de corrupción van a ser tipificados como delitos de traición a la nación. Esa es una medida. Por decir, ¿no? Un general de una jurisdicción policial que esté metido en la corrupción es declarado traidor a la patria. Traidor a la nación. A la nación. A la nación. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que la corrupción es un delito de esa magnitud? A ver, ¿a nombre de quién se le otorga el título a los profesionales? A nombre de la nación. La nación le ha investido de un título para el ejercicio profesional. ¿Acaso para que sea inmoral, para que sea antiético, para que se corrompa? No, para eso la nación no le entrega un título al profesional, ni le da la confianza cuando le da un cargo público, cuando lo contrata. Por eso es que los contratos también del Estado no van a ser contratos con el Estado en el futuro. Todos los contratos, todos los trabajadores que trabajan o que van a trabajar en las estructuras institucionales de la nación van a hacer contratos con la nación. Y de manera que todo acto de corrupción, por ese mérito justamente, es considerado delito de traición a la nación. Y la nación, así como otorga los títulos, la nación se la va a quitar. La nación se le va a incautar todo lo obtenido ilícitamente. La nación lo va a degradar públicamente. Porque es un hijo que no sabe conducirse, no sabe la responsabilidad que tiene en sus espaldas. Tiene la responsabilidad de cargar la dignidad de toda nuestra historia milenaria y tiene la responsabilidad frente a las generaciones futuras de conducirse con ejemplo. Ustedes revisarán las gestiones públicas de gobierno que han realizado los anteriores presidentes de la República, inclusive, por ejemplo, Dina Boluarte, este Congreso de la República, por ejemplo. Perdón, repíteme la pregunta. Ustedes investigarán las gestiones públicas de gobierno de los presidentes de la República y de este actual Dina Boluarte y del Congreso de la República, ¿lo investigarán, lo sancionarán? Bueno, nosotros estamos aspirando a conducir el país desde el Ejecutivo y obviamente un equipo representativo
congresal con un propósito que hemos dicho desde un comienzo: resolver los problemas que tiene nuestro país. Nosotros dejamos al Ministerio Público, al Poder Judicial, a que cumplan su tarea eficaz y eficientemente como corresponde. A que cumpla también los medios de comunicación con investigar no solamente los hechos de corrupción que se vienen o se pueden ir suscitando en los gobiernos anteriores, actuales, sino también en el nuestro mismo. Porque aquí tenemos que ponernos todos, digamos, el chaleco de la seguridad, el chaleco de la anticorrupción. No podemos permitir, no porque nosotros vamos a hacer gobierno, debemos manejar bajo las sombras, bajo las carpetas. No, tenemos que trabajar con la máxima transparencia posible y exhortamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a toda la institucionalidad que se encarga de controlar, de vigilar, de estar atento, de estar al tanto de todo acto de corrupción, porque como lo hemos dicho, tiene que ser tratado en su oportunidad con los más drásticos, las más drásticas sanciones que correspondan. Hay un dicho que dice a veces, para luchar contra la corrupción, hacer la revolución interna dentro del mismo Estado, a veces no va a hablar mucho, porque hablas mucho, al final te generas el antivoto. Pero sin embargo hay que hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de moralización, vamos a ver que en todas las entidades públicas viene un gobierno y hay trabajadores estables, hay profesionales que son los que justamente corrompen a los nuevos. Entonces hay que hablar sobre una moralización mucho más profunda. Esto se requiere cambiar la constitución política, doctor Alberca. Claro, nosotros planteamos una serie de transformaciones, ¿no? Uno de nuestros puntos precisamente es justamente la transformación nacional. Y la transformación nacional compone 3 etapas, ¿no? O sea, 3 áreas, ¿no? La transformación de la base espiritual, que hemos dicho, que vamos a pasar de una conducta tan negativa con la que hoy vivimos, de esta crisis de valores, ética y moralidad, tenemos que pasar a una cultura de valores, ética y moralidad, que debe ser la esencia del comportamiento social y el comportamiento institucional. Segundo, la transformación de la base material. Tenemos 289 años de atraso en infraestructura económica, en infraestructura productiva y en infraestructura social, que se tiene que resolver en lo inmediato para poder escalar hacia el primer mundo. Tercero, tenemos que hacer una transformación estructural del Estado. Y esta transformación estructural, funcional, etcétera, es para hacerlo eficiente, para hacer mínima burocracia y para hacer de máxima eficiencia en el país. El Estado, pues, no puede ser una agencia de empleo. El Estado tiene que cuantificar cuántos trabajadores realmente necesita, ¿no es cierto? Y con lo que se necesita. ¿Y cómo se sabe cuánto se necesita? En función de los objetivos institucionales, en función de los objetivos sociales. Entonces, en ese camino, en este proceso de transformación, y hablamos de una transformación de una serie de áreas dentro del Estado, implica definitivamente una nueva constitución. Y no ha de ser una reforma constitucional, no ha de ser una simple constitución política más que se hace al antojo y capricho de un gobierno de turno, sino que nosotros proponemos la construcción o la redacción, la elaboración de la primera constitución política tahuantinsuyana de la historia. Porque de esas 12 constituciones que hemos tenido en nuestra historia, nunca los pueblos han participado de esa construcción. Nunca nuestras organizaciones han participado de esa construcción. Ninguna de las constituciones ha reflejado nuestra historia, no refleja nuestra sabiduría, no recoge nuestra espiritualidad, no responde a la realidad de nuestra nación, de nuestra sociedad, no refleja las aspiraciones de nuestra sociedad. Esa la tenemos que construir. Que saltarán, digamos, los defensores de algunas de las constituciones, los invitamos a todos los defensores a ser parte de esa construcción también, porque algo de bueno deben tener todas las constituciones. Así es que pueden venir los defensores de las 12 constituciones si quieren, pero tenemos hoy más que nunca unirnos en el país para construir una constitución que establezca una vida armónica, un funcionamiento armónico en nuestro país.
no más divisiones, no más confrontaciones, no más, digamos, polarizaciones. Necesitamos unirnos en el país y el Estado no puede ser la manzana de la discordia. La política no puede ser la manzana de la discordia. La política, el Estado, está para atender todas las necesidades, del que está hasta el que está en indigencia, como hoy que tenemos miles de niños trabajando, limpiando lunas, viviendo de la mendicidad, ancianos en abandono, en indigencia, a quienes atenderemos y recogeremos para darles la vida que corresponde, hasta el más rico. El Estado está para todos y debe atender todas las necesidades, debe atender todas las realidades. Para eso se tiene que construir definitivamente una constitución al tamaño de la historia, al tamaño de los sueños que como sociedad tenemos, al tamaño de nuestras necesidades. Hay una cosa bien importante, quizás todos los partidos plantean el cambio, gobernantes nuevos, en fin, pero no están yendo de repente con propuestas más adentro. Usted plantea unos temas como es el tema de los ejes, modernización y este último tema también la transformación. La Constitución Política del Perú tiene solamente 6 títulos nada más, doctor Alberca. 6 títulos nada más, y es bien simple. Derechos ciudadanos, derechos humanos, el primer título, que concluye con la función pública, unos capítulos. Segundo título tiene el reconocimiento del Estado, la nación y el territorio. Tercer título tiene el régimen económico, que tiene que ver cómo cambia el desarrollo económico y el país, el Estado, cómo influye en el régimen económico. Cuarto, la estructura del Estado, lo que te he planteado, los ministerios que existen, las entidades públicas, cómo se relacionan. Quinto, el tema de las acciones, solamente inconstitucionalidad nada más, cuando alguien no cumple la Constitución. Y sexto, nuevamente la reforma total o parcial de la Constitución. O sea, son 6 títulos. ¿Dónde usted pretende de repente incidir más? ¿En qué título? En el caso, por ejemplo, digamos sobre moralización. Ahora vamos sobre transformación, incluso el Estado, que tiene que ver con el tema del cuarto título del estudio del Estado. ¿En qué tenía un cuarto punto el tema de la economía, la industrialización? ¿Cómo pretenden ese eje desarrollar y cómo incide en la Constitución Política del Perú? El cuarto esquema, el cuarto eje que tiene usted. Bueno, en el tema de la transformación nacional, nosotros proponemos la conversión del Estado triádico que hoy tenemos a un Estado tetraédrico. ¿Qué significa pasar de un tipo al otro tipo? ¿Qué lo diferencia, no? Es decir, de un Estado de 3 poderes vamos a transitar a un Estado de 4 poderes, donde se va a insertar un cuarto poder en el Estado. Ese poder va a convertirse en el primer poder, dicho sea de paso, del Estado, que ha de ser el poder social. Y ese poder social va a estar compuesto por los representantes genuinos de la realidad de cada sector de nuestra vida social. Es decir, queremos que los pescadores lleven a su líder nacional a ese poder del Estado. Queremos que los transportistas lleven a su líder nacional a ese poder del Estado. Que los mercados lleven a su líder nacional a ese poder del Estado. Que los ambulantes, los emprendedores lleven a ese poder del Estado a su representante nacional. Que los campesinos lleven a su representante. Que las comunidades nativas lleven a su representante. Que los colegios profesionales de todas las áreas lleven a sus representantes. Que los estudiantes tengan su representante en ese poder del Estado. ¿Para qué se necesita llevar a estos representantes? Justamente para trasladar a los representantes de la verdadera realidad nacional a un poder del Estado, para transportar la realidad a un poder del Estado, para trasladar los problemas reales y las soluciones reales a este poder del Estado y desde donde han de salir las soluciones. Eso significa incorporar el cuarto poder en el Estado. Lo segundo que planteamos es una reducción ministerial a 10 ministerios. ¿Para qué? Para digamos, resolver la abultada burocracia, ¿no? Y generar una máxima eficiencia, ¿no? En el país. En tercer lugar, establecemos que todo lo que tiene que ver con el gasto público en materia de infraestructura
todo lo que es infraestructura, va a tener exclusividad en ese gasto solamente los distritos en el país. Es decir, ni el gobierno central, ni el gobierno regional, ni las municipalidades provinciales van a ser ejecutores del gasto público en materia infraestructural. Porque la corrupción tiene que ser desterrada de esa manera del gobierno central. Yo no creo ahí que alguien tenga el deseo ni las ganas ya de sentarse ni a tomar un café con el presidente de la República porque ya no hay la plata. Nadie va a querer estar sentándose con los ministros porque ahí ya no va a haber la plata. Nadie va a querer estar almorzando con los presidentes regionales, concejales, ni alcaldes provinciales porque no está ahí la plata. La plata va a estar en los distritos. Y eso tiene que ver con los otros planteamientos que es el desarrollo nacional que planteamos con el otro eje, el desarrollo nacional simétrico. ¿Qué cosa es el desarrollo nacional simétrico? Es el desarrollo, el despegue desde todos los espacios, desde todos los puntos territoriales del país. Nosotros tenemos 1.857 distritos en el país. El centralismo solamente permite que el desarrollo se dé en las capitales de cada espacio territorial. ¿No es cierto? Uno va hasta el distrito más pobre, en su plaza hay desarrollo. El resto de las casas, pobreza, ¿no es cierto? Atraso y digamos, abandono en su totalidad. Pues ahora lo que vamos a hacer es que ese desarrollo centralizado que existía, ahora lo vamos a establecer bajo un sistema simétrico de que desde todos los espacios territoriales se va a empezar a emprender, se va a empezar a florecer. También este desarrollo nacional simétrico implica el desarrollo desde todos los sectores económicos y sociales del territorio nacional. Estamos hablando desde todas las actividades económicas, desde todas las formas de organización social, desde todos los pareceres, desde todas las posiciones conceptuales, incluso académicas. Eso es para nosotros el desarrollo nacional, el desarrollo simétrico nacional. Entonces, eso tiene que ver con todo este proceso de transformación, estructural del Estado, ¿no? Y en la parte, pues, económica, nosotros consideramos insertar dentro de las economías múltiples que existen, nosotros como proponentes, a herencia de nuestra propia base económica simétrica, también proponemos la incorporación, la inserción de la economía simétrica dentro de las economías múltiples, que es una forma de inversión institucional y que establece un modo de inversión individual, colectivo y un modo de emprendimiento individual y colectivo. Mira, doctor Alberca, hemos escuchado de usted bastantes temas interesantes que van a entrar para el debate dentro de los próximos meses, porque creemos que ha incidido sobre el tema de la Constitución Política del Perú. Una es el título 1 de la estructura del Estado. Ha incidido, va a generar un cuarto poder ahí. Usted señala que hay 3 poderes, un cuarto poder, el poder social. Vamos a entrar en el debate, vamos a ver cómo los candidatos lo ven, las diferentes posiciones políticas. Doctor Alberca, algo más que complementar sobre su candidatura presidencial, porque vamos a hablar ya con un candidato en los próximos días, una vez que en abril se convoque el cronograma electoral. Usted ya está inmerso ya dentro de un proceso de la candidatura presidencial. Algo que nos comente sobre eso. Bueno, nosotros estamos con toda la fuerza de casi 3 décadas de preparación de este proyecto. Tenemos mucha confianza en que la ciudadanía sabrá valorar todas estas propuestas y las fundamentaciones que de ella hacemos. Están convocados la ciudadanía nacional, los hijos de nuestros pueblos, líderes académicos, líderes sociales, gremiales, emprendedores, etcétera, están convocados a formar parte de este gran proyecto, porque este no es un proyecto al que convoca Ricardo Alberca. Este es un proyecto al que nos convoca la historia. La historia nos convoca a todos a construir, en primer lugar, una institucionalidad política que recoja, digamos, nuestra historia, nuestra sabiduría milenaria, que comprometa el concurso de toda la ciudadanía nacional y que
que los planteamientos estén dirigidos a resolver los problemas de nuestra nación. Por eso hemos dicho, tenemos que esta vez organizarnos, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto, que este proyecto sea de todos, con todos y para todos. Y este proyecto nos debe llevar a alcanzar el desarrollo nacional y la prosperidad social, que también tiene que ser de todos, con todos y para todos. Bien interesante la propuesta, porque en realidad hay términos, hay ideas que no han estado en el escenario político y yo creo que a la vez también va a picar, como dice, va a picar un poquito la competencia. Está dispuesto a intervenir en unas polémicas con candidatos. ¿A qué candidato lo ve usted como yo? En el caso de Keiko, por ejemplo, ¿qué opinión tiene sobre Keiko usted? Bueno, yo creo que es la opinión que tiene la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo definitivamente que el gamonalismo político, la sucesión, la herencia política tiene que acabar. O sea, la ciudadanía requiere de verdaderos políticos y cuando hablamos de verdaderos políticos también hablamos de verdadera política, porque hasta hoy lo que hemos conocido, lo que vemos y lo que hasta hoy hemos visto todas las generaciones por política, podríamos decir que es la política occidental. Todavía no hemos conocido la política inca. Ahora vamos a conocer la política. Usted está calificando a Keiko como gamonal político. Es lo que más o menos así se desenvuelve, ¿no? ¿A qué otro político a qué otra personalidad también le puede calificar como gamonal político? Interesante esa calificación. Bueno, en realidad siempre se ha hecho gamonalismo político desde el momento en que el sistema electoral permite la construcción de empresas políticas, de bandas políticas y de mafias políticas. Y esto debo incidir en estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la empresa política es aquella que un inversionista o grupo de amigos con dinero dicen, ¿sabes qué? Vamos a construir un partido político. Y entonces empiezan a pagar a todo el mundo ahí para que le construyan el partido. Una vez que está construido, le dan una patada obviamente al resto y después la gente está diciendo, ¿por qué me han utilizado y me han votado? Ahí está el tema de la logística, ahí está el tema de toma tu dinero, todo, porque nada es gratis, dice, ¿no? Ellos le pagan y con eso simplemente han sido sus trabajadores. Aquí en Inca Perú nunca hemos pagado a nadie y más bien ha sido el esfuerzo de todos. Entonces la empresa política invierte, inscribe un partido y luego subasta las candidaturas. ¿Quieres ser candidato presidencial? Te cuesta tantos millones. ¿Quieres estar en los primeros números de la lista electoral para el Congreso? El número 1 cuesta tanto, el 2 cuesta tanto, el 3 cuesta... Le ponen precio a todos los espacios candidateables. Invirtieron 2 millones, 3 millones y se llevan 20, 30, 40 millones. Esa gente que ha entrado comprando esos espacios, acuérdese que alguna vez escuchamos en el Congreso de la República a una congresista que decía, a mí me cuesta mi plata haber llegado acá. Claro. Muy bien, es verdad. Le ha costado su dinero porque ha tenido que comprar seguramente un espacio en un partido político. ¿Y cuál es la consecuencia de la venta de esta empresa política? Que una vez que ya vendió todo, el que hizo el partido se desaparece o forma parte de ella, pero no tiene control no tiene un control ideológico sobre todos los, conformantes de ese partido que han podido ganar las elecciones. Entonces cada quien llega al gobierno y lo único que piensa es recuperar su dinero, enriquecerse y vivir feliz, ¿no? Desconectado de la realidad porque en verdad no representa ninguna realidad, ya lo hemos dicho. Entonces, desde allí nosotros vamos viendo que se van construyendo de esa manera lo que podemos decir pues como un gamonalismo político, ¿no? Segundo, las bandas, las mafias políticas, ¿qué es lo que hacen? Con los recursos, tratan de también construyen su partido, hacen elegir, digamos, sus candidatos financiándolos por todo lado, y entonces deciden quién entra y quién no entra, ¿no? Los espacios, territoriales, tenemos un montón de candidatos que no son líderes y líderes que no son candidatos y que mientras las cosas continúen así y mientras no haya
una organización política como la nuestra, probablemente nunca tampoco serán candidatos. Por eso es que eso se tiene que acabar. Por eso decimos, pues, en el gamonalismo político, un grupito maneja todo y el resto de la ciudadanía solamente tiene que hacer caso, ¿no? Bien, doctor Alberca, muchas gracias por haber asistido aquí al canal Noticias Lima. El tema es muy amplio, recién comenzamos. Creo que la audiencia, los oyentes, creo que también se quedan también un poquito intrigados, pero vamos a invitar al doctor Alberca en una próxima oportunidad y también a los debates que ya tenemos que entrar también. Doctor Alberca, unas palabras para el canal y para la audiencia. Bien, como siempre, agradecer a este espacio televisivo, Agencia de Noticias Lima, a todo el personal que aquí trabaja, que siempre no solamente cumplen un ejercicio profesional, sino también una labor social, ¿no? De comunicar, de preocuparse por los asuntos más críticos del país, por darle la cobertura a personas que no pueden pagar, que nadie más le da espacio. A través de ustedes es posible hacer conocer los problemas que la ciudadanía afronta día a día. Así es que yo los felicito por ese trabajo, los aliento a continuar, a seguir creciendo como emprendedores también del sector comunicaciones, a seguir progresando y agradecerles pues la gentil invitación, que no es la primera vez y espero no sea también la última, sino que hagamos de este espacio un espacio para seguir difundiendo un nuevo planteamiento, un nuevo proyecto y también la invitación a toda la ciudadanía nacional a incorporarse, ¿no? a este proyecto político. A través, están nuestras redes sociales, nos encuentran como Comunidad Política Inca Perú, en Facebook, nos encuentran en TikTok con mi nombre, Ricardo Alberca Jara. También está nuestra página web, Inca Perú Comunidad Política, o Comunidad Política Inca Perú, y nos encuentran también en YouTube, ¿no? Entonces, a través de estos medios de comunicación, acérquense, yo los invito, inscríbanse, formemos bases en todo el país, articulemos y empecemos a construir. Hoy estamos asqueados del presente, pero pongámonos, como se dice, en laboriosidad y empecemos a construir el futuro. Construyamos el mañana. Muchas gracias. Bien, gracias doctor Alberca. Bien amigos, ha sido el día de hoy. Ojo, no se olviden, el día viernes 7 de febrero tenemos una entrevista muy importante con el doctor Luciano Pairazamán. ¿Quién es el doctor Lucianito Pairazamán? Es el que con habeas corpus tumbó los peajes de Lima Norte. Y el día viernes viene con otra interesante información. Está pidiéndole conciliación a Ruta de Lima. Si Ruta de Lima no concilia, él le demandará una indemnización muy grande. Ojo, Pairazamán está trabajando por el tema del Cono Norte. Sin embargo, no le veo a los líderes políticos, a los transportistas, a los que hablan mucho sobre el peaje, a meterse a tocar esos temas. A veces muchos quieren estar en el figuratismo. Le invitamos a escuchar el día viernes esta entrevista muy importante con el doctor Lucianetti Pairazamán, que es del Cono Norte. Con esto quedamos amigos hasta el día viernes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor Ricardo Alberca. Muchas gracias. ¡Abajo los traidores! ¡Abajo los traidores! ¡Viva la unidad de mototaxistas! ¡Palmas, compañeros! ¡Palmas de combatividad! ¡Viva la lucha del mototaxista metropolitano! ¡Viva la Confederación Mototaxista del Perú! ¡Viva la Confederación Mototaxista del Perú! ¡Viva la Unidad de Mototaxistas del Perú! ¡Palmas, compañeros! ¡Palmas de unidad! ¡Palmas de combate! Así mismo también debo hacer el 37 y en consecuencia
y conseguir, sobre todo, los objetivos que nos hemos trazado. Debemos manifestar, informar que el día 10 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Mototaxistas y los acuerdos de esa Asamblea Nacional han sido firmes en considerar que el proyecto principal de la Confederación de Mototaxistas del Perú es forjar la unidad en todo lo largo y ancho del territorio nacional, compañeros. Asimismo, se ha aprobado por unanimidad poner como bandera de lucha el proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en el Congreso de la República. Esa bandera de lucha es la que hoy enarbolamos en esta movilización y que ha de resolver definitivamente los problemas más cruciales que venimos afrontando en los últimos 20 años de ser mototaxistas. En ese sentido, en esa asamblea se aprobó esta movilización. Cuando los enemigos, cuando los traidores, cuando aquellos que fueron expulsados de este seno institucional por inmorales, por corruptos, por arregladores, fueron expulsados de esta institución, fueron a construir, a inscribir en registros públicos una confederación, pseudo confederación con nombre similar a la nuestra. Mientras nosotros que durante 20 años venimos llamándonos Confederación de Mototaxistas del Perú para sorprender, para confundir a todos nuestros hermanos mototaxistas, el año pasado inscribieron una confederación denominada Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú. Es decir, le aumentaron la palabra nacional y con eso han pretendido confundirnos, compañeros. Pero afortunadamente sus dirigentes están claros, conocen de quién se trata, saben que esos dirigentes del ayer nos traicionaron permanentemente, arreglaron bajo la mesa y tuvimos que afrontar las duras consecuencias que hasta hoy tenemos que estar en estas calles. A esos traidores, compañeros, hoy día le hemos dado una gran lección, porque ayer pretendieron a toda costa simular que se trataba de nuestra marcha, sacaron su banderola con el mismo nombre, se llamaron mototaxistas, pero asistieron solamente 50 mototaxistas que han sido sorprendidos. A ellos no los culpamos, porque han sido sorprendidos. Pero a estos traidores hoy día han recibido una cachetada, compañeros, con esta tremenda e impresionante convocatoria. Congreso con los nuevos congresistas que resuelven de manera integral los planteamientos del mototaxista peruano. Por eso, compañeros, estamos aquí en camino. Esa es la única